Comenzamos un nuevo análisis del recorrido, en este caso partiendo del camping de Deva. Vamos a analizar el trail corto de Gijón. Es una prueba con 11 kilómetros y 450 metros de subida. Para entender mejor el recorrido vamos a dividirlo en tramos. Un tramo inicial, un tramo de subida, un tramo extra en la parte alta, un tramo de bajada y un tramo final. Empezamos ya viendo imágenes del tramo inicial, es un tramo de aproximadamente unos 2 kilómetros en el que tenemos una pequeña subida y luego una posterior bajada. Esta es la primera subida que empieza por pista bastante llevadera en cuanto a pendiente, pero en su parte final la pendiente se pone un poco más exigente, justo hasta este punto en el que giramos a la derecha y nos metemos a un camino. Este camino se estrecha un poquito, puede que se formen los primeros atascos aquí de la carrera, porque además es un camino que suele estar un poquito húmedo, sobre todo los meses de invierno. En este punto giramos a la derecha y dejamos ya la subida a este tramo inicial para hacer la bajada. Es una bajada que empieza con unos 50-100 metros por esta pendiente que es bastante fuerte, además es una zona un poquitín estrecha. Si está algo húmeda puede ser un poco resbaladiza, pero depende un poco de eso, de las lluvias de los días anteriores. Dejado ese camino, nos pasamos a esta carretera, cruzaremos por debajo de la autovía, todo en bajada, y una vez pasemos el túnel, tenemos un tramito llano que es este. Aquí giraremos a la izquierda y dará comienzo el tramo de subida. Del tramo de subida destacar que si os fijáis en el perfil lo veréis que es un tramo bastante escalonado, es decir, tiene subidas pero alterna también con numerosos pequeños descansos. Esta es la subida más larga y más continua, la primera, que además en la parte final, que es esta pista de hormigón junto a la casa, es la zona con más pendiente de la carrera. Es una pendiente que en bici incluso costaría un montón subir para que os hagáis una idea. Aquí tenemos el primer tramo de descanso, que son unos 400 metros por esta carretera, bastante llanos, hasta que giremos aquí a la derecha. Esta parte es la que más húmeda suele estar de la carrera, incluso aunque no haya muchas lluvias, suele acumular bastantes trozos de barro que puede dificultar un poco al traccionar con la zapatilla. Si llueve, especialmente, estará un poco más complicado. Como decía, va alternando pequeños tramitos de subida, nunca muy exigentes, con pequeños descansos. Esta es quizás la parte que es un poco más pendiente de esta zona de barro, que además es una zona donde también se acumula bastante y suele estar bastante blanda, pero ya dejado ese punto, la pendiente se vuelve a suavizar un poquito y llegamos a una parte un poquito más alta, casi en la zona ya de eucaliptos, donde el terreno es bastante llano, pero sí que tiene bastante piedra, como la que estáis viendo en las imágenes, por lo tanto, quien llega aquí un poquito fatigado, pues sí que le puede costar un poquito el coger ritmo en esta zona. No es una zona muy larga, pero bueno, sí que aquí se diferencia ya quien llega un poco más fresco que quien no. Aquí giramos a la izquierda y volvemos a coger otro pequeño repecho. Este pequeño repecho es un camino ya bastante más ancho, por lo tanto se podrá adelantar de mejor forma de lo que lo hacíamos en los tramos anteriores, pero sí que es una zona que también si llueve los días anteriores puede estar un poco húmeda. Giramos a la derecha, tenemos otro tramo de descanso, como os decía hay un montón de ellos. Aquí era por donde en ediciones anteriores subíamos, pero ahora subimos un poquito más adelante, justamente aquí en este punto. Es una zona que está muy limpia, otros años esto no era un bosque tan limpio. Seguimos subiendo, nos metemos en esta pista, otro tramo más de descanso, incluso con una pequeña bajadita, y nos metemos en este sendero. Es un sendero que suele tener bastante charcos de agua, sobre todo si llueve. Y ahora estamos en el tramo que yo llamo tramo de regalo. Justo ya habíamos pasado prácticamente al lado del parking donde el observatorio y tenemos que hacer un bucle de aproximadamente un kilómetro, kilómetro y poco para volver prácticamente al mismo sitio. Al principio es una bajada por pista y en este punto giramos a la derecha y volvemos a subir lo que hemos bajado, pero en este caso por un sendero. Es una pendiente que no es muy exigente, pero sí que es verdad que ya a estas alturas de carrera y por ser la última, pues igual es de las que más nos echa andar. No tiene tantas pendientes como las anteriores de barro, pero bueno, sí que lo suficiente para que nos castigue un poquito más de la cuenta. Volvemos a pasar por donde ya habíamos pasado prácticamente antes, cuando empezábamos este tramo de regalo, y ya hacemos los últimos metros hasta llegar al observatorio, que es lo siguiente que vais a ver en imágenes. Aquí en el observatorio ya se podría decir que este tramo que yo llamo de regalo, pues finalizaría. Y aquí empezamos ya con el tramo de bajada.
Es un tramo de bajada que lo diferencio en varias partes. Esta primera parte es una parte que es de sendero, suele acumular también bastante agua y suele tener barro durante todos los meses de invierno. Otros años aquí girábamos a la derecha y íbamos por pista, pero ahora vamos a seguir por este camino. Sigue siendo un camino tipo sendero, con bastante curva, una inclinación bastante suave, por lo tanto nos va a permitir correr bastante. Sigue teniendo barro por momento y poco a poco esa pendiente que era suave se va convirtiendo en una zona más o menos llana, que es esta que estáis viendo aquí. Incluso la parte final, un pequeño repecho. Y aquí ya nos metemos otra vez en el sendero de ediciones anteriores. Aquí lo cambio de parte del tramo de bajada porque hemos pasado una zona de sendero a una parte de camino con bastante piedras, un camino bastante roto y seguramente la velocidad que tengamos aquí va a ser más lenta. Incluso si está mojado, pues esa combinación de algo de barro con piedra mojada, pues puede dificultar un poquito más y enlentecer esta zona de bajada. Aquí giraremos a la derecha y ya dejamos la zona de piedras y nos metemos de nuevo en una zona de barro. Esta en concreto es una zona que acumula agua prácticamente todo el año. Vamos a pasar por una zona súper embarrada. Aquí no lo veis muy bien en imágenes porque se corta con el perfil, pero aquí por ejemplo sí lo veis. Es una zona que siempre tiene mucha agua, pero es una pendiente bastante suave que tampoco nos va a poner en demasiada dificultad. Un pequeño tramo de asfalto y volvemos a meternos en sendero. Esta ya es la parte final de este tramo de bajada. Y es una zona lo mismo que si está de haber llovido puede estar un poco húmeda, pero tampoco tiene especial dificultad. Hacemos un poquito más de bajada en carretera y ya nos metemos al tramo final, que empieza justamente aquí cuando crucemos el río. Cruzando el río nos metemos en esta senda que va para la carretera, que poco a poco pica para abajo, pero después de pasar el túnel giramos a la derecha y nos queda el último repechín, que es una pendiente muy suave hasta el camping. Y ya una vez en el camping nos metemos por dentro, justo aquí por detrás, por donde las pistas de pádel que vais a ver a continuación, y nos queda una pequeña rampa de unos 30 metros por hierba y ya girar a la izquierda por ahí hasta meternos a la meta.